Napoleón, el genio que desafió al mundo. Europa ardía en revoluciones. Reinos caían, pueblos se levantaban, y del caos surgía un joven corso decidido a cambiar el destino del mundo. Napoleón Bonaparte, un nombre que aún resuena entre el eco de los cañones y las páginas de la historia. Nació en una isla pequeña, pero su ambición siempre fue inmensa. Mientras otros soñaban con poder, él soñaba con eternidad. Su mente veía en la guerra lo que un artista ve en el lienzo: orden, belleza y destino. Muy pronto, su genio táctico se convirtió en leyenda. En batallas donde todo parecía perdido, él encontraba camino hacia la victoria. París celebraba cada triunfo como si fuera el amanecer de una nueva era. Y en 1804, el joven soldado se coronó a sí mismo emperador. Nadie antes se había atrevido a tanto. Europa tembló. Las viejas monarquías observaban con miedo como un solo hombre desafiaba siglos de poder. Bajo su mando, Francia marchó sobre el continente como una tormenta. Sus ejércitos llevaban la bandera del imperio, pero también la idea de que la voluntad humana podía doblegar al destino. Austerlitz fue su obra maestra. Allí, Napoleón demostró que la mente puede ser más letal que la espada. Engañó a dos imperios en un solo día. Cada movimiento fue calculado, cada sacrificio necesario. El mundo entero se rindió ante su genio. Las victorias parecían infinitas, y su sombra se extendía desde Lisboa hasta Moscú. Pero la gloria es un veneno dulce, y Napoleón bebió de ella sin medida. Con cada triunfo, su ambición se hizo más grande, más peligrosa. Creyó que podía moldear el destino, reescribir la historia, hacer que todo el mundo hablara el idioma de su imperio. Quiso crear un orden nuevo, una Europa bajo su visión, un futuro sin límites. Pero el poder absoluto nunca perdona la arrogancia. Pronto, las alianzas se volvieron en su contra. Los reinos enemigos encontraron en su miedo un propósito común, y su destino lo llevó al lugar que marcaría su caída, Rusia. En 1812, el emperador quiso conquistar lo inconquistable. Más de 500,000 de hombres marcharon hacia la nieve, creyendo que ninguna fuerza podía detener a Napoleón. Pero el invierno sí podía. El frío devoró ejércitos enteros. El hambre, la distancia y la soberbia borraron toda esperanza. El genio que había vencido a reyes y ejércitos no pudo vencer a la naturaleza. Regresó con un ejército de fantasmas, hombres rotos, cubiertos de hielo y silencio. Europa lo esperaba, unida y decidida a destruir lo que quedaba de su imperio. En Leipzig, el rugido de la guerra fue más grande que nunca. Francia sangró, y al final, el emperador entregó su espada. El hombre que se creyó invencible fue derrotado por su propia ambición. Exiliado a la pequeña isla de Elba, miraba el mar con la misma mirada que años antes había observado los campos de batalla. Pero no se rindió. Un año después, escapó. Volvió a Francia. Y cuando los soldados enviados a detenerlo lo encontraron, no lo arrestaron. Se arrodillaron ante él. En 100 días, el imperio volvió a nacer. El mundo contuvo el aliento. Y así llegó Waterloo, la última batalla. La lluvia cayó como si el cielo mismo llorara. El barro se tragó hombres y caballos. Las líneas francesas se rompieron. El genio, el conquistador, el hombre que nunca había dudado, comprendió que todo había terminado. Napoleón fue derrotado, pero su mito apenas comenzaba. Capturado y llevado al exilio en una isla perdida del Atlántico, pasó sus últimos años escribiendo. Su pluma sustituyó a su espada. En esas páginas, buscó redimir sus errores, justificar sus decisiones, dejar testimonio de un alma que nunca dejó de luchar. Y lo logró. Su código, sus ideas y su ambición sobrevivieron a su caída. Cambió la forma de gobernar, de luchar, de pensar. Su figura se convirtió en espejo de la grandeza y del peligro de la ambición humana. Incluso derrotado, transformó el mundo que lo venció. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte exhaló su último aliento mirando el horizonte. En su mirada aún ardía la llama del imposible, pero su sombra siguió viva, marchando a compás de cada ejército moderno, inspirando líderes, soñadores y tiranos. Algunos lo llaman héroe, otros monstruo, pero todos coinciden en algo. Fue un hombre que se atrevió a desafiar al mundo, y casi lo consigue. Si te gustó la historia, sígueme y no te pierdas de las siguientes o eres cool.